y entender español después de dañarse el cerebro, en realidad la retuvo, aunque perdió la capacidad de ejercerla. El filósofo Anthony Kenny de Oxford, por ejemplo. Tenemos ahora dos conceptos de capacidad, uno que alude a la que se retuvo y el otro a la que se perdió. Ambos conceptos, sin embargo, son bastante distintos. Es el segundo el que corresponde a la capacidad en el sentido del uso normal, mientras que el primero es solo un concepto recién inventado, concebido para abarcar todas las propiedades del conocimiento. Nada tiene de sorprendente que podamos ahora concluir que el conocimiento es capacidad, en este nuevo sentido inventado de capacidad, que no tiene mucha relación con su sentido moral. Evidentemente, nada se logra con estas maniobras verbales. Más bien debemos concluir que la intención de explicar el conocimiento en términos de capacidad, disposición, destreza, etc., es erróneo de raíz. Este es uno de los muchos aspectos en el que el planteamiento de la concepción del conocimiento que gran parte de la filosofía contemporánea ha desarrollado me parece bastante erróneo. Otras consideraciones llevan a la misma conclusión. Así Juan sabe que el sintagma, el libro, se refiere a un libro y no a una mesa. Esto no es porque sea demasiado débil o porque le falte la destreza, por lo que el libro no se refiere a mesas para Juan. Se trata más bien de que esta es una propiedad de cierto sistema de conocimiento que él posee. Hablar y entender el español es poseer dicho conocimiento. Vayamos ahora a ejemplos más interesantes y difíciles que ilustran los mismos puntos y que nos llevarán a una comprensión más clara del problema de Platón y la dificultad que conlleva. Examinemos las oraciones 2 y 3. 2. Juan arregla el carro. 3. Juan afeita a Pedro. Estas oraciones ilustran cierto rasgo de español no compartido por lenguas parecidas, como por ejemplo el italiano. En español, pero no en italiano, cuando el objeto del verbo es animado, como en 3, el objeto, aquí, Pedro, debe ir precedido de la preposición a. Examinemos ahora otra construcción del español en la que pueden aparecer verbos tales como arreglar y afeitar. La construcción causativa como en 4 y 5. 4. Juan hizo arreglar el carro. 5. Juan hizo afeitar a Pedro. Los corchetes separan un elemento de la cláusula, que es el complemento del verbo hacer. Significa que Juan ha hecho que ocurra cierto acontecimiento, el cual queda expresado por la preposición de dentro de los corchetes, señaladamente, que alguien arregle el carro en 4, o que alguien afeite a Pedro en 5. En 5 el objeto es animado, Pedro. Requiere la preposición a. En estos ejemplos, el sujeto de la cláusula complemento no está expresado y por lo tanto se interpreta como alguien no especificado, pero puede estar expresado implícitamente como en 6. 6. Juan hizo arreglar el carro a María. Supongamos ahora que intentamos construir una construcción análoga a las 6, pero usando el sintagma afeitar a Pedro en vez de arreglar el carro. Tenemos así la forma 7. 7. Juan hizo afeitar a Pedro a Marta. La oración 7, en cambio, no es tan aceptable como la correspondiente en italiano lo es. Esto es porque el español y otras lenguas similares se resisten a que haya dos sintagmas nominales precedidos de a en la misma oración. De hecho, la situación es un poco más complicada. En realidad, cuando uno de los sintagmas precedidos de a es un sintagma preposicional verdadero, la construcción entonces es aceptable, como en Juan tiró a su amigo al agua.
Pero cuando las dos están ahí por razones sintácticas y no tienen significado por sí misma, la construcción no es perfecta. Pues bien, el objeto de afeitar en italiano no requiere la preposición a, de manera que la oración correspondiente a 7 en italiano es aceptable. En estas oraciones encontramos ejemplificadas reglas del lenguaje que varían en grado de generalidad. A nivel más general, en italiano y en español, se pueden formar construcciones causativas incrustando una cláusula como complemento del verbo causativo. De hecho, esta es una propiedad muy general del lenguaje, aunque la realización exacta de tales formas abstractas varía de lengua a lengua. A nivel más concreto, el español se diferencia del italiano en que un objeto animado ha de ir precedido de la preposición a, aunque ambas comparten el principio más general que excluye las sucesivas, principio que tiene como consecuencia que 7 sea poco aceptable en español. En resumen, tenemos principios muy generales tales como el de formar construcciones causativas y otras construcciones subordinadas, y el principio que excluye que haya más de un sintagma nominal precedido de a, reglas de nivel bajo que diferencian lenguas muy parecidas, como por ejemplo la regla que hace que se tenga que insertar a en español delante de un objeto animado. La interacción de tales reglas y principios determina la forma y la interpretación de las expresiones de la lengua. Examinemos ahora estos hechos desde el punto de vista del niño que aprende español. Adviértase que cada uno de los ejemplos citados nos sitúa ante una manifestación concreta del problema de Platón. Tenemos que determinar cómo llega el niño a dominar las reglas y principios que constituyen el sistema en estado maduro de conocimiento del lenguaje. Este es un problema empírico en principio. La fuente de tal conocimiento pudiera estar en el contexto ambiental en el que está el niño, o bien en los recursos biológicamente determinados de la mente-cerebro que podemos llamar la facultad del lenguaje. La interacción de estos factores proporciona el sistema de conocimiento que se va a usar al hablar y entender. En la medida en que el conocimiento esté basado en factores de contexto, debe de ocurrir que la mente-cerebro proporciona una manera de identificar y sacar información relevante a través de mecanismos de algún tipo que forman parte de los recursos determinados biológicamente. Tales mecanismos pudieran ser específicos a la facultad del lenguaje o pudieran ser más generalmente mecanismos de aprendizaje. De modo que, en principio, hay 3 factores a considerar: los principios de la facultad del lenguaje determinados genéricamente, los mecanismos generales de aprendizaje determinados genéricamente y la experiencia lingüística del niño que crece en una comunidad de habla. El problema consiste en separar e identificar estos factores. De ellos estamos seguros de la existencia del tercero, a causa simplemente de que existen diferentes lenguas. Y tenemos pruebas serias de la existencia del primero, los principios de la facultad del lenguaje. En cuanto a los mecanismos generales de aprendizaje, la cuestión está menos clara, en contra de lo que generalmente se da por sentado. En relación a los ejemplos que acabamos de discutir, podemos empezar haciendo alguna que otra especulación plausible. Una regla del nivel bajo, como la de la inserción de a delante de los objetos animados, es una prioridad idiosincrásica del español, que el niño que adquiere el español ha de aprender así el contexto lingüístico, habrá de desempeñar algún papel en este caso. En interacción, bien con los principios de la facultad del lenguaje, o bien con otros mecanismos generales del aprendizaje, si tales mecanismos existen. Pero el niño que habla en español no tiene que aprender que 7 es una oración inaceptable. Este hecho se sigue del principio general que prohíbe que haya más de un sintagma nominal precedido de a. Dicho principio pudiera ser un elemento de la facultad misma del lenguaje.
Con respecto a la propiedad de la cláusula incrustada, por lo menos algún rasgo de la misma está determinado por el contexto lingüístico, dado que las lenguas difieren en lo que hace a este punto, como hemos visto. Para introducir la terminología que usaremos después, la propiedad de la cláusula incrustada va asociada a un parámetro. Está parametrizada. Este parámetro puede tener uno u otro valor, aunque la forma general del principio no varía aparte de esta valoración paramétrica. El valor del parámetro debe determinarse a partir de la experiencia. Una vez que se aprende el valor por principios generales del lenguaje, se sigue una variedad de hechos, como los fenómenos que hemos ilustrado. Pasando a principios todavía más generales, es razonable especular que la posibilidad de formar construcciones complejas con un complemento oracional incrustado no implica aprendizaje alguno. Más bien, esta posibilidad vendría dada como principio de la facultad del lenguaje, aunque las realizaciones de tales construcciones abstractas diferirán según el léxico y las demás propiedades específicas de las distintas lenguas. Volviendo al problema de Platón, a la luz de estas observaciones, el problema se resuelve en términos de ciertas propiedades de la mente, cerebro, y ciertos rasgos del contexto lingüístico. Las propiedades de la mente, cerebro, incluyen varios principios de la facultad del lenguaje. La disponibilidad de las construcciones complejas con un complemento oracional incrustado. La propiedad de la incrustación de la oración con el correspondiente parámetro abierto. Quizá la barrera contra las A sucesivas, el contexto lingüístico, puede ser lo suficientemente rico como para determinar el valor del parámetro asociado con la propiedad de la incrustación de la oración y determinar que los objetos animados requieren que se inserte la A del español. Puede que estén o no implicados en estos procesos mecanismos de aprendizaje. La interacción de estos factores produce un sistema de conocimiento que está representado en la mente-cerebro. En tanto que estado de la facultad del lenguaje que ha alcanzado su maduración. Gracias a este sistema de conocimiento podemos interpretar las expresiones lingüísticas incluyendo las nuevas que el niño no ha oído nunca. Ni qué decir tiene que este esbozo solo toca unos cuantos elementos de todo lo que esto implica, si bien ilustra el carácter general de los mismos. Este es el camino que hemos de seguir si esperamos resolver el problema de Platón. Consideramos ahora nuevas complicaciones. En lugar de A, Pedro en 3, podríamos tener un elemento reflexivo que se refiere a Juan. El español permite dos posibilidades en la elección del reflexivo: sé o sí mismo. Aquí nos limitaremos a considerar la primera de ellas. Reemplazando Pedro por sé, derivamos 8. 8. Juan afeita a C. Pero 8 no es una oración válida. En realidad, el elemento C es lo que se llama técnicamente clítico. Una forma que no puede parecer sola, sino que tiene que unirse a un verbo. Hay una regla del español, entonces, que se mueve C desde la posición normal de objeto directo de afeitar, dando en este caso 9. 9. Juan se afeita. Dado que es un clítico que no puede permanecer solo, tiene que unirse a un verbo. Aquí hay dos posibilidades teóricas. O bien el clítico se une a afeitar, produciendo 10i, o a iso, produciendo 10i, donde el clítico precede al verbo en la forma simple de 9. 10i. Juan hizo afeitarse. 10i. Juan se hizo afeitar. La segunda forma, i,
10i es la normal en todos los dialectos del español y otras lenguas afines como por ejemplo en italiano. La situación en 10i es más compleja. Esta construcción no parece ser aceptable en el español de Latinoamérica ni en muchas partes de la península ibérica. Sin embargo, la construcción parece que es aceptable en algunas variantes del español peninsular. Aquí tenemos de nuevo otro rasgo que no es una propiedad general de la lengua, sino más bien una propiedad idiosincrásica de lenguas particulares que debe ser aprendida. Arregla que Juan, un clítico, a un verbo, tiene un parámetro que admite dos valores distinguiendo 10i de 10i. Más probablemente, esta distinción se sigue de otras propiedades de las lenguas en cuestión, por lo menos en parte aprendidas. En el caso de i, está claro que el reflexivo se refiere a Juan. En el caso de i, de nuevo la situación es un poco más complicada. Dejaré de lado este caso por el momento, concentrándose ahora en 10i, repetido aquí como 11. 11. Juan se hizo afeitar. En la oración 11, el complemento subordinado del verbo causativo no tiene sujeto como en 4 y 5. Pero como hemos visto, el sujeto del complemento puede aparecer de manera explícita como en el caso del sintagma que lleva a. Si el sujeto del complemento es, digamos, los muchachos, entonces esperaríamos encontrar la oración 12. Juan se hizo afeitar a los muchachos. Pero ahora surge un problema. Mientras que 11 es aceptable, el añadirle a los muchachos produce una forma que no tiene interpretación. 12 no es una oración normal que diga que Juan hizo que los muchachos afeitaran a Juan, análoga a 11, que significa que Juan hizo a alguien cuya identidad no se especifica que afeitara a Juan. La analogía, de alguna manera, se rompe. En este caso podemos apelar a la imposibilidad de tener sintagmas con a repetido para explicar por qué 12 no es aceptable, puesto que no sintagmas con a repetidos. Algún otro principio debo operar aquí, y en efecto encontramos que italiano la operación correspondiente a 12 también es inaceptable a consecuencia de este principio. Vemos pues que el añadir a la oración causativa con el reflexivo a los muchachos altera de manera esencial la oración, destruyendo analogías que son naturales. Lo mismo ocurre si añadimos a quién al principio de esta construcción. Al añadir este sintagma a 11, derivamos 13, con un cambio en el orden de las palabras inducido por el sintagma interrogativo a quién. 13. ¿A quién se hizo Juan afeitar? La oración es de nuevo completamente inaceptable, tanto en español como en italiano, exactamente como la 12. No significa a ¿quién hizo Juan afeitarlo? Juan, tal como esperaríamos a partir de las formas análogas. Estos ejemplos de nuevo dan lugar al problema de Platón, ahora de manera aún más acuciante y serias. ¿Cómo sabe el niño que aprende español o italiano hechos tales como estos? Estos ejemplos también revelan, una vez más, la imposibilidad de la tarea de tratar de dar cuenta del uso del lenguaje en términos de analogías. Los hechos que acabamos de revisar forman parte del conocimiento que tienen los hablantes del español. La cuestión es cómo los hablantes del español llegan a conocer estos hechos. Está claro que esto no ocurre como resultado de un proceso específico de entrenamiento o instrucción. Nada de esto tiene lugar en el curso del aprendizaje normal de la lengua, ni tampoco es que el niño produzca o interprete erróneamente las oraciones 12 o 13 por analogía con 11 y 6, dando lugar a que los padres u otro maestro le corrija este error.
Es muy poco probable que haya nadie que pase por semejante experiencia y con toda seguridad no todos los que conocen estos hechos han pasado por semejante proceso. Además, cualquiera que sea el conocimiento que resulte, no se puede identificar con ningún tipo de capacidad o pericia. De igual manera que los hablantes de español no interpretan el libro como refiriéndose a mesas debido a alguna clase de carencia o de pericia o habilidad, así también no interpretan Juan se hizo afeitar a los muchachos con una sintagma sujeto que lleva a en la oración subordinada. O ¿a quién se hizo Juan afeitar? Por analogía, con Juan, porque les falte pericia o habilidad, la cual podrían conseguir superar